Muy buenas noches, amada familia. Gracia y paz en nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Estamos escuchando las palabras de nuestro Señor Jesús. Y por el contexto, como está en el contexto de lo que vimos anoche en el capítulo 5 del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, quisiera leer el capítulo, o mejor dicho, la porción que correspondería. Lucas capítulo 5, verso 1, dice así la palabra de nuestro Dios. Aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago Genesaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco, y sentándose, enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Respondiendo Simón dijo: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador, porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombre. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Padre, Lucas 9:23, capítulos más adelante, vuelve a decir esto nuestro Señor Jesucristo: aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ayúdanos, Señor, a dejarlo todo por causa de ti. Sabemos que vale todo lo que dejemos vale la pena, con el valor tremendo, el gran peso de gloria que es el conocerte a ti y caminar junto a ti todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús, te ruego tu bendición para todos mis hermanos y hermanas de la congregación de los santos que se reúnen en este nicho virtual para que escuchemos juntos la voz de nuestro Maestro y Salvador Jesucristo, nuestro Dios. Ayúdanos, Señor, a tomar, digerir, obedecer, vivir toda tu palabra para que podamos realmente ver y asombrarnos de que aún siendo pecadores, tú manifiestas que estás con nosotros y a favor de nosotros. Sea tu bendición para todo tu pueblo y tu salvación para los perdidos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vemos entonces la escena, los pescadores expertos que cuando obedecen a Jesús y echan las redes en el sitio donde Él les dijo, se quedan tan asombrados que específicamente Pedro cae a los pies de Jesús y le dice: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Y dice en el versículo 9 que el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por el resultado, por el resultado.
Y dice lo mismo, versículo 10, lo mismo, y es la porción que quiero que veamos, el 10 y el 11. Lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ahora, quiero que veamos esto. Es Pedro el que cae a los pies de Jesús. Todos se asombraron, o sea, ellos todos se asombraron. Pero sin embargo, solo Pedro cayó a los pies de Jesús. Los demás no cayeron a los pies de Jesús. Y también la otra imagen que debemos de ver aquí es que cuando Jesús le dice a Pedro, no se lo dice a los demás socios de Pedro que están con él, le dice a Pedro a dónde debe de ir y tirar las redes. Disculpa. No lo Entonces es importante que notemos que este hombre Pedro que se postra delante de él es el que recibe las palabras de Jesús en el versículo 10. Aun cuando Jacobo y Juan también se asombraron, Jesús le dice a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Veamos cómo nuestro Señor Jesús le dice a Pedro de una actividad que ya sabía hacer, pescar. Pedro sabía lo que era pescar. Habitualmente pescaban de noche. De hecho, dice en el versículo 5, hemos estado trabajando toda la noche. Es muy común en la pesca que el pescador o vaya muy temprano en la madrugada para amanecer el día, o si no, en la noche, y pase toda la noche pescando. Por alguna razón, hay una mejor pesca durante la noche. Y Jesús le dice: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. No es esto gratuito, de que si la pesca es mejor en la oscuridad, también la pesca de hombres es mejor en la oscuridad que gobierna sobre el mundo. Es en la oscuridad donde nosotros debemos tirar la red del Evangelio. Es en las tinieblas que gobiernan los corazones de los hombres, donde nosotros debemos alumbrar con la luz de la palabra de Dios. Es donde la espada de dos filos viene y atraviesa y hace pedazos el corazón más duro y lo vuelve de carne y hace una cirugía y exhibe la conciencia. Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. No temas. Jesús le está diciendo no temas porque ve que en él hay un temor reverente. Pedro se postra a sus pies y le dice: soy pecador, apártate de mí. O sea, está reconociendo la deidad de Jesús. Al postrarse está reconociendo la deidad, está reconociendo que Jesús es Dios. Como judío no se podían postrar sino solo delante de Dios. Pero sin embargo también sabía que el juicio de Dios estaba sobre los pecadores. Y por eso, cuando Pedro confiesa que es un pecador, Jesús también le contesta y le dice: no tengas temor, no tengas miedo. En el momento que le dice no tengas temor, se refiere obviamente a su santidad y a su ira y a su justicia perfecta. Y en el momento que le dice no temas, es una forma de decirle: estás libre. La gracia de Dios está sobre ti. Mi amado,
Yo sé que es algo secundario que vimos en el momento de nuestra salvación. Creo que la mayoría, perdón, estos días de humedad, soy hiperactivo, soy bronquítico. Y de pronto, como esta humedad de la noche me hace que mis bronquios se cierren un poco. Pero no, aguijones en la carne. No temas, desde ahora serás pescador de hombre. Si algo tenemos cuando nos es revelado en las noches de nuestra vida la palabra de verdad del Evangelio, primeramente al iluminar nuestra oscuridad, es el pecado. Nos vemos pecadores. Jesucristo, el Hijo de Dios, dijo que Él venía a llamar a arrepentimiento y a fe en el Evangelio. Nosotros llamamos a la gente al arrepentimiento de pecados y fe en el Señor Jesucristo. Tú sabes, Marcos 1:15, cuando Jesús empezó a predicar el Evangelio después de Juan el Bautista. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Yo no recuerdo haber recibido esta palabra el 2 de noviembre del 91. Lo que sí recuerdo es que me fue dado el Evangelio en esa ocasión, un sábado. Y también recuerdo que el lunes, a pesar de que estaba en un hotel cuando recibí el Evangelio, y a pesar de que la persona que me evangelizó no me dijo, tienes que leer la Biblia, tienes que evangelizar, tienes que reunirte en una congregación y tienes que orar. Sin embargo, algo que tuve la convicción cuando llegué al consultorio fue, necesito dar esta noticia a todos. Y empecé a evangelizar a las 48 horas. Empecé a compartirles a mis pacientes de Jesucristo, del Evangelio, de la salvación para pecadores. Repito, la persona que me evangelizó no me dijo, hazlo. De hecho, fue un encuentro aparentemente casual. No nos conocíamos, pero el Señor sí me conocía. Y fue natural en mí empezar a compartir el Evangelio. Fue natural empezar a estudiar la Escritura sin que se me dijera. No estoy diciendo esto como un orgullo, una muestra de orgullo. Yo simplemente estoy diciendo que casi este llamado, desde ahora serás pescador de hombres, yo puedo ahora verlo como el Espíritu de Dios me hizo un pescador de hombres. Y es obvio que el Señor llama a ciertos hombres, como un Pedro, a ser pescadores, pero también nos llama a todos a la gran comisión. Tú y yo tenemos una verdad que el mundo necesita, porque el mundo está bajo el príncipe de la potestad del aire, que es el engañador. Tú y yo necesitamos dar lo que nos ha sido dado, la verdad que libera a los cautivos. Tú y yo sabemos que como Pedro ya no iba a ser un pescador de peces, ahora iba a ser un pescador de hombres. Y lo único que iba a hacer era lanzar la red del Evangelio, las buenas noticias de salvación que iban a envolver a aquellos que habrían de ser salvos. Mis amados, qué privilegio participar en la pesca de almas. Qué privilegio y qué responsabilidad tan grande es ser portadores de la verdad, portadores de la misericordia de Dios, portadores del Espíritu Santo, del Espíritu de Jesús, el que murió por nosotros los pecadores. Qué privilegio que la plenitud de la deidad está en Él.
y dentro de nosotros está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es algo que jamás comprenderemos, pero es algo que tenemos firme convicción. Y es por eso que hablamos, porque sabemos que somos instrumentos suyos, vasos de barro, para usos honrosos. Dice aquí en el versículo 11, después de que recibe las palabras de Jesús, desde ahora serás pescador de hombres. Versículo 11, y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, lo siguieron. Después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Ahora sí, ya vemos a Pedro, Jacobo y a Juan. Dejándolo todo, lo siguieron. Mi amado, jamás podremos poner un peso mayor en las cosas de la tierra comparado con el peso de gloria que hay en seguir a Jesús y dejarlo todo por Él. Implica que nuestra prioridad es Él, que nos movemos y vivimos en Él y que somos para Él. Y que si Él nos dice, desde ahora serás un pescador de hombres, no podemos dejar de serlo. Por la gracia de Dios somos lo que somos, hijos de Dios. Por la gracia de Dios somos pescadores de hombres. Perdón. ¿Qué estás haciendo al respecto, amado hermano? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste de la salvación por medio de la gracia, en arrepentimiento de obras y fe en el Señor Jesucristo? Mi amado, es el Maestro, es nuestro Señor, el que gobierna nuestras vidas y Salvador, es Dios. Sometámonos a Él, para gloria de su nombre. Que Dios te bendiga, amado hermano, y que Dios haga de ti un pescador de hombres. Buenas noches, gracias por acompañarme. Y si Dios nos concede vida el lunes, continuamos escuchando la voz del Maestro. Gracias.